Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Usted y yo vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 6. Usted ahí tendrá algo que dice requisito de los obispos, las personas maduras en la iglesia, los ancianos o los diáconos, de personas que han madurado en el Señor, que han ido creciendo en la fe cristiana. Y entonces el verso 2 dice, es necesario que sea irreprensible, les dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que sepa enseñar, que no sea dado al vino, que no sea una persona peleadora, que no sea codiciosa de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, y que dentro de esto no sea avara, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, como cuidará de la iglesia de Dios. No una persona neófita, o sea, alguien que no tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Está hablando condenación del diablo porque a raíz del orgullo de Satanás perdió la gloria de Dios, perdió la presencia de Dios, y eso fue lo que le llevó y lo cegó dentro de lo que fue el orgullo. Y eso fue lo que causó en Satanás la caída, y también lo que causó en el hombre la caída, porque Satanás cuando habla con el hombre le dice que todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol no podemos comer ni tocarle siquiera, pues ya dijo Eva, y él le dice, no, sabe Dios que el día que él coma serán igual a Dios. Y llegó al corazón del hombre en lo que él sabía que llamaba la atención, porque lastimosamente eso es lo que ha dañado el corazón de muchas personas dentro de lo que es la iglesia del Señor. La ambición al dinero, la ambición a posiciones, el presentarse a ellos mismos. Es peligroso. Usted mira que dice el ministerio del reverendo Julano de tal. Hermano, Dios es el que coloca esas cosas en las personas. Y cuando ya empieza a presentarse el ministerio de un individuo, se pierde la persona que lo ha dado y el que merece toda la gloria. La gloria no es de un hombre, la gloria es de Dios. Lo que tenemos Dios nos lo ha prestado, delegado. El domingo yo hablaba algo y escuchando la predicación me daba cuenta que una de las cosas que enseñamos es que el Espíritu Santo lo da y lo quita cuando Él quiere con liberalidad. Entonces decíamos que el ministerio del Espíritu Santo lo puede quitar. Recordaba que anteriormente, yendo a Romanos, algunas personas me refutaron porque dice que Dios ha dado una cosa que es permanente en el ser humano. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Es cierto y no es cierto. No está hablando de los dones del Espíritu Santo. Está hablando del pueblo de Israel, a quien Dios le dio dones y lo llamó como una nación. Y Dios con el pueblo de Israel sigue teniendo planes, pero no viene hablando el capítulo de los dones del Espíritu Santo. Entonces la gente dice, no pastor, que ese hombre ha caído 7 veces, pero hermano, irrevocables son los dones y el llamamiento y él va a seguir siendo pastor. No, mire que el contexto bíblico nos está mostrando que no reúne los requisitos para hacerlo. Y si no reúne los requisitos para hacerlo, no puede seguir en el ministerio. No, pero es que Romanos 11:29, vamos un momentico ahí, yo quiero que no quede solo en palabras. Recuerde que hemos dicho que todo lo que el pastor le hable, no diga, ay, lo que el pastor diga, eso se hará, amén. No, ojo con eso. La gente a veces dice, yo no sé, pero a mí me lo enseñaron. Ayer estábamos en un grupo nuevo y estábamos hablando acerca de atar y desatar. Entonces yo ato al hombre fuerte, yo ato a Satanás, todos los días atan al Satanás y todos los días le suelta. Un momentico, ¿quién enseñó la doctrina del atar? La Biblia. ¿En dónde dice la doctrina del atar? Porque todo lo que atar es en el cielo, atar en la tierra. ¿No lo dijo Jesús? Sí lo dijo. ¿Pero cuándo lo dijo? Cuando hay dos hermanos con un problema y solucionan el problema, entonces todo lo que atar es, pero no es atar a Satanás. Es, ese problema me desata porque yo arreglé el problema con el hermano, Mateo 18, y se solucionó. Entonces la hermana decía, no, pero yo tengo que decir una cosa, pastor, a mí me ha funcionado. Y yo al diablo lo hago. Mi experiencia me lo muestra. Qué pena, mi hermana, mi experiencia y su experiencia aquí no sirven. Muéstreme por la Biblia que lo que usted me está enseñando es. Y me dijo, ay, no, eso yo cómo voy a saber. Mi hermana, entonces lo que enseñas no tiene fundamento bíblico. ¿Qué es que me lo enseñó un pastor? Respeto, también soy pastor. Pero el día que yo le enseñe algo que no está en la palabra, diga, venga pastor, acá y explíqueme.
Discúlpeme, pero la Biblia enseña es esto. Corrija y modifique. Debería ser así. El propósito de la Biblia. Desde el capítulo 9 viene hablando acerca de la gracia que Dios llevó y el propósito que tenía con el pueblo de Israel, pero la incredulidad los llevó a ellos hasta donde llegaron. En el versículo 4 al 5 habla de los privilegios del pueblo de Israel, versículo 6 y 7 habla de lo que vendría para ellos en la parte espiritual. En el versículo 14 en adelante va a hablar de la misericordia de Dios en la soberanía de Él para con el pueblo de Israel. En el versículo 25 del capítulo 9 va a hablar acerca de la ceguera del pueblo de Israel. En el capítulo 10, anteriorcito al capítulo que es, va a hablar de la incredulidad de los judíos. Ya el capítulo 11 va a hablar acerca de la salvación para los judíos a través de Cristo. Y del versículo 7 en adelante, que es donde voy a meterme, es en el versículo 11, dicen ustedes. 11:29, entonces el versículo 7 ya viene a hablar acerca de que fue una nación que Dios la rechazó temporalmente a causa de la incredulidad. Entonces dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Porque escrito está, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dijo, se ha vuelto su convite en trampa y en su red, y etcétera, etcétera. Entonces viene hablando de la posición de ellos. En el versículo 3 en adelante, entonces dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por eso, si en alguna manera puedo provocar celos a los de la sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Está hablando acerca del pueblo de Israel y los que no son del pueblo de Israel. Y viene hablando entonces de que ellos no se pueden jactar por la misericordia de Dios. Ellos fueron desgajados, pero Dios mostrando acerca de que Él ha de perdonar. En ese momento no perdonó las ramas, pero ya en el versículo 26 dice, luego todo Israel será salvo como está escrito. O sea, viene hablando desde el 9 de que Israel perdió todo eso. Pero en el 26 dice, no, pero Dios tiene un plan con el pueblo de Israel y Dios va a hacer con ellos eso porque Dios había hecho un pacto de quitar los pecados, versículo 27, versículo 28. Así en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ellos fueron escogidos por Dios. Entonces, cuando viene hablando de eso, Dios va a volver a restaurar a Israel, Dios va a levantar a Israel, y el versículo 29 ya dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y no dice nada de los dones espirituales, viene hablando de que Dios a ellos los llamó y les dio un regalo, y que Dios los había llamado, y que ese llamamiento que Dios le dio al pueblo de Israel no lo va a quitar. Ya en la escatología bíblica usted y yo vamos a ver que ellos no es que Dios los va a salvar ya y listo. La iglesia va a ser arrebatada. Nosotros los gentiles que no somos del pueblo de Israel, nosotros para los judíos no somos el pueblo de Dios, porque somos naciones distintas a Israel. Entonces, como nosotros no somos del pueblo de Israel, ¿cómo nos llaman los judíos? Gentiles. Pero Dios nos injertó, bueno, hay que leer el versículo 8 y 9 para entender al tronco que es Dios como pueblo escogido. Los gentiles que aceptamos a Cristo somos la iglesia del Señor y somos parte del pueblo escogido. Ellos fueron desechados, ellos tendrán que sufrir, por eso Israel en el momento de la historia que vemos ahora en la escatología bíblica, ellos van a ser bombardeados, atacados, perseguidos, va a suceder algo, pero el Señor va a defenderlos a ellos en la época de la tribulación y gran tribulación. Y después Dios va a levantar 2 profetas que van a predicar. Y de ahí se van a levantar 144,000 judíos. 12,000 de cada nación. Entonces Dios va a levantar 144,000 testigos de Jehová para predicar en el mundo. ¿Cómo que no? Sí, no son testigos de Jehová. Son 144,000 judíos. Entonces cuando un testigo de Jehová llega donde usted diga, venga, que es que le estoy presentando el reino de Dios. Ah, ¿y usted de qué tribu es? ¿De la tribu de Leví, de Manasés, de Gad? ¿De qué tribu es? Hábleme en hebreo una cosita a ver si yo le creo. Ah, no, es que yo soy colombiano, pero es que yo soy de los 144,000. No. Es una mala escritura, vaya a leer la Biblia, porque son judíos. Pero ellos van a hacer y van a predicar cosas tremendas, pero Dios tratará muy duro con el pueblo de Israel. ¿Cuándo ellos van a aceptar al Cristo o al Mesías? Cuando en la tribulación el anticristo, que es el que ellos creen que va a ser el Cristo que los va a redimir, les ordene erigir una imagen de la bestia y adorarla. Cuando ellos la erigen, y el pueblo de Israel dice, ¿cómo así? Es que Dios no nos manda a hacer idolatría. Dios mío, este no es el Cristo. El Cristo fue el que nosotros rechazamos hace 2000 años o 2000 y pico de años. Y ahí va a ser el momento tremendo.
Entonces, cuando hablo de esto, Dios ha llamado y escogido a un pueblo que Dios sigue teniendo planes, y es Israel. Cuando vimos el tema que estábamos hablando, que una persona que no reúne las condiciones bíblicas para servir a Dios, no es que entonces irrevocables son los dones y el llamamiento, sino que es al pueblo de Israel. Cuando Satanás entonces llama al hombre a la caída, sembró el orgullo, lo engaña, y una vez se ejecuta eso, entonces el hombre cae en desobediencia. Y es tremendo porque Santiago 1:15 dice que cuando uno consuma el pecado, da a luz la muerte. Y fue lo que sucedió con el caso, por ejemplo, de Satanás y de Adán y Eva. Pero Satanás es expulsado del cielo porque no podía compartir la gloria de Dios. Y vemos que lo mismo sucede con el hombre. El hombre peca contra Dios y le dice al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, come. Pero Dios lo saca del Edén porque el hombre tiene la tentación de comer del árbol de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia si el hombre hubiera comido? Sería como lo es Satanás en este momento, que ha vivido miles de años. Por eso Dios expulsa al hombre y le dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan. A la mujer le dice: los partos serán dolorosos. Entonces uno empieza a ver que cuando el hombre cae de la gracia de Dios, todo lo que Dios le ha dado lo pierde. Uno, pierde la relación con Dios como hijo amado. Se pierde la visión de Dios. Dos, pierde la cobertura divina. Y el pecado hace que la autoridad se pierda. Ojo con esto, porque hemos visto que personas que anteriormente le servían a Dios y tenían autoridad espiritual, y que hoy en día siguen estando al frente de obras, la gente le dice: es que es la autoridad. Y yo escuchaba que el ministro del evangelio anda mal, pero fue el fundador de una obra, y aunque ande mal, la gente dice: ay, no, es que él es el fundador. Él es la autoridad. Pero mire que cayó de la gracia de Dios. No diga nada, que el que diga algo contra la autoridad le pasa lo que le pasó a Coré cuando habló contra Moisés. Ese hombre es un Moisés, así está en pecado. Ya no hay autoridad en él. Porque la autoridad del hombre la delega a Dios. Y cuando el hombre pierde a Dios en su vida, entonces ¿qué autoridad tiene? Ha perdido la autoridad. Que es lo que a veces se utiliza para manipular la gente, y quienes caen de la gracia de Dios siguen manipulando a las personas porque supuestamente tienen autoridad. ¿Cuál autoridad? Realmente la autoridad de una persona es la autoridad de Dios, la autoridad de seguir la palabra, la autoridad de sujetarse a la palabra, la autoridad de sujetarse a Dios a través de la palabra. Ahora, también perdió la belleza, porque era a imagen y semejanza de Dios, pero ya el pecado lo ha dañado, lo ha deteriorado, ha cambiado la imagen de Dios. ¿Se acuerdan a Leonardo da Vinci cuando fue a hacer el cuadro de la Santa Cena? Que buscó personas muy especiales. Yo voy a buscar a un Pedro, yo me voy a buscar a un Juan, y iba y buscaba en el mundo el rostro del personaje. Y cuando fue a buscar a Cristo fue tremendo, duró muchos años buscando, y encontró a un joven que venía de un hogar sujeto a su padre, un rostro muy angelical, y pintó al Cristo. Y empezó a buscar al Judas. Ese sí que le dio guerra. Lo buscó en los prostíbulos, se iba para allá, para los puertos, entre los marineros más corrompidos. No. Y por allá ya habían pasado como de 11 a 14 años y se encontró un tipo, pero daba miedo mirarlo. La maldad encarnada en ese rostro. Y él le dice: amigo, me gustaría hacerle una oferta. Es que yo soy Leonardo da Vinci, un pintor, estoy pintando unos cuadros y me gustaría tu rostro. Y cuando le hablaba, ese hombre puso a llorar. Y le dijo: ¿qué pasa? Y dice: ¿no me recuerdas? ¿Y quién eres tú? Yo soy tu Cristo. Hace 14 años tomaste mi rostro para pintar a Cristo. Esa belleza de ese joven, esa hermosura se perdió en los 14 años de pecado. Entonces la imagen de Dios en el hombre se pierde. Y uno mira que el hombre, después de ser a la imagen y semejanza de Dios, se vuelve lo que nosotros hoy somos, en la naturaleza humana, no en el Señor somos bellos. Realmente algunos ya nos fue pero tenemos la luz, el brillo, y la gente cuando nos ve dice: ¿es cierto que usted es diferente? Usted es cristiano, porque es que a usted se le ve algo diferente en el rostro. Es la belleza de Dios, es lo espiritual que nos ha colocado Dios, que nos ha vuelto a injertar en el árbol, que es Cristo. Y nosotros somos nuevas criaturas. Estamos hablando que nosotros lo recuperamos. Pero el hombre humano, natural y carnal lo perdió. Entonces ya la Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque no las puede entender. La Biblia habla del hombre natural y el hombre
Perdónenme, la versión antigua no dice el hombre carnal o el hombre natural. Dice el hombre espiritual y el hombre animal. Claro, un teólogo decía, es que uno sin el Señor es un perfecto... Bueno, pero realmente queriendo decir que como que el hombre natural actúa por instinto. Entonces si usted va a Gálatas capítulo 5 dice que las manifiestas son las obras del Espíritu de nosotros, que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bondad y fe. Esas son los frutos de... Pero también dice que una persona que no tiene a Cristo, que es un hombre natural o animal, pues en la naturaleza pecaminosa, ¿qué hay en esa persona? Fornicación, adulterio, enemistades, lascivia. Son las obras de la carne manifestadas en la vida. El que perdió la relación con Dios entró dentro de ese proceso. Ahora, se pierde el propósito divino. Dios hace al hombre, lo hemos visto hace 3 semanas, para su gloria, para la alabanza de su gloria. Pero el hombre pierde esa relación con Dios, esa alabanza de la gloria de Dios, y el hombre entonces ya no es para la alabanza de la gloria de Dios, es para la alabanza de la gloria del hombre. Uno nota que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, busca complacerse a sí mismo. Hoy hemos visto las humanidades y el hombre se ama tanto a sí mismo que termina enamorado y perdiendo la naturaleza de Dios. Y actúa contra natura. Se habla de un hombre que no aman el cuerpo de la mujer sino del hombre, y es narcisismo. Porque Narciso era un hombre que se amaba tanto y empezó a ponerse bello y se enamoró tanto del cuerpo del mismo. Y usted nota que muchos hombres de los que son tan así guapos y que hacen eso y que todos los días hacen gimnasia y se ven tan lindos. El narcisismo, eso es un hecho que es una realidad. Y el término que se ha conocido psicológicamente es un narciso. Pues déjeme decirse que el hombre en su naturaleza que perdió la divinidad de Dios se volvió narcisista. Por eso los hombres en general, no estoy hablando de la parte sexual como tal, buscamos la complacencia personal, no nos negamos a nosotros mismos. Entonces el hombre quiere todo para él. Yo me caso y estoy con una mujer mientras me complace. Ella se casa y está con un hombre mientras la complace. Pero el día que él deja de ser el centro de ella o ella el centro de él, entonces hasta luego. Y la gente no se casa, como la Biblia dice, el amor es sufrido, benigno. O sea, yo me caso para hacer feliz al otro, no para que me hagan feliz a mí. Eso no está entre la filosofía humana. La filosofía humana es yo me caso para que me hagan feliz y el día que no me haga feliz, chao. Así es que funcionan humanamente. Pero en el concepto bíblico, nosotros nos damos. Cristo se entregó por amor a nosotros, y lógico. Él es Dios, Él no necesita de nada y muere por nosotros. Raro, porque Él nos amó. Porque en eso consiste la naturaleza de Dios. Porque Dios en sí es amor. Entonces el hombre pierde esa naturaleza de Dios y se vuelve egoísta. Tú eres mi amigo mientras me das. El día que no tengas que darme, hasta luego. Cantaban en el siglo pasado, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y decíamos, principio de la actual filosofía, todavía sigue siendo. Eso es lo normal dentro de la naturaleza caída, de la naturaleza perdida. El ser humano cada día se inclina más al humanismo, al servirse a sí mismo, a la complacencia, a ser hedonista, amor por mí mismo. El sentirme, lo que yo siento. Entonces nos sentimos. Entonces venimos al culto y si no sentimos nada, y Dios no se movió, y Dios no me sanó, o Dios no permitió, ay, yo no temblé, yo no sentí ese fuego, ay, no, el culto no estuvo bueno. Un momento, que usted vino para que Dios le diera, para darle a Dios. Narcisismo, de una u otra manera. Entonces usted conoce cristianos carnales, porque vienen a ver qué les van a dar. Entonces hay muchos preocupados de ese narcisismo. ¿Qué hacemos en el culto? ¿A quién traemos? Traigamos a Julano que traiga una palabra de profeta. Traigamos a... Ay, sí, porque la gente hay que darle lo que la gente quiere. Qué pena, el Señor Jesús no les dio lo que querían. Ay, Señor, Moisés les dio pan en el desierto, maná, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a dar hoy? Ayer tú alimentaste 5,000. ¿Hoy qué nos vas a dar? ¿Y qué les dijo Jesús? Ah, ustedes vinieron por pan. Sí, bueno, hoy no les voy a dar de ese. Yo soy el pan de vida. ¿Y qué van a decir dentro? Ya creen que somos caníbales. Léalo. Juan 6. ¿Cómo así? ¿Ustedes no van a ver hoy? No me ponen a aguantar hambre. Sí, no. Y arrancó mucha gente porque los discípulos le dijeron, oiga, maestro, chito, dura. ¿Qué palabra tan dura, Señor? La gente se va, ¿qué hacemos? Ah, no, si quieren, ustedes también. Por la respuesta de ellos, sacó esa conclusión. Como que se fueron para un lado. Oíste, Pedro, ¿qué hacemos, hermano? Que si queremos nos vamos. No. ¿Usted a quién le ha escuchado esas palabras? A nadie.
No, déjenme. Y viene Pedro y le dice al Señor, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí quedaron ellos ahí como todos achicopalados, porque no les dio lo que querían. Y Dios nunca le va a dar al hombre lo que quiere. El padre alcahueta es el que hace eso con el hijo. Entonces le da al hijo lo que le pide. No haga eso nunca. Si usted quiere ser un buen papá, no le dé al hijo lo que le pide. Dele lo que necesita. Mi hijo, ¿qué quiere comer hoy? ¿Qué le va a pedir un hijo a uno para comer? Hamburguesa, salchipapa. ¿Pero qué es lo que el hijo necesita? Sopa. Y encímele sopa y seco. Y si no quiere un plato, entonces dele 2 tazas, decían los antiguos. Es lo bíblico. Usted le dará a los hijos lo que necesitan, no lo que le pidan. Usted es el papá, él es el hijo. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces el hombre pierde esa concepción. Y por eso usted conoce gente enojada con Dios. Ay, no, es que yo no volví a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Grosero, perdió la imagen de Dios, egoísta, rebelde. Perdónenme, pero ¿para qué en la iglesia tener los rebeldes? Tengo una iglesia de 200 miembros. Sí, 150 rebeldes, pero ahí van. Que tener 200. No es mejor que sigamos siendo mejor 50. Bien formados. Qué bueno tener 200, 300, 500, 1000, 2000. Pero formados. Hoy hablábamos sobre la formación de iglesia y algunos, ay hermano, me gustaría conocer cómo se forman. Pues yo estoy creyendo que el Señor nos está formando y que esta iglesia está creciendo sana hasta donde vemos en medio de las dificultades que tenemos, ¿cierto? Yo decía, el proceso para una iglesia sana es formación y discipulado. Y había alguien que tenía más de 1000 miembros en la iglesia y él dijo, no me interesa. No sabe que los tienen, no son, van al show, van al espectáculo. Entonces los cultos no son cultos a Dios, son cultos hedonistas. Luces de miniteca, es música para la gente, lo que a la gente le gusta. Entonces ya no van a la taberna, sino que vienen a la iglesia. Y los músicos son así, la gente es así toda, como en la discoteca. Y salen de un culto, uy, qué bendición, si o no, qué sudada la que pegamos. Hedonismo, se pierde la identidad con Dios. Entonces no hay discípulos, lo que hay es un poco de... de poseídos, dice aquí la hermana, no sé por qué. Sí, pero poseídos por el espíritu hedonista. Porque el hombre entonces pierde su relación con Dios, su intimidad con Dios. Ya no hay. Usted va a encontrar creyentes hoy en día raros, creyentes que toman cerveza. Iglesias que cantan canciones seculares en el altar y pastores bailando en el altar y cantando la música secular. Sí. Vimos un video de unos días, una alabanza, hermano, espectacular, y termina la alabanza. Para pam pam, Colombia, tierra y cada uno cogió pareja en la iglesia. Y viene el apóstol Julano y él, con su esposa, para pam, en el altar. Uy, ¿qué es eso, Dios mío? ¿El culto es para Dios o para el hombre? ¿La gloria es de Dios o del hombre? Se pierde. Porque la razón de ser de la iglesia no es la gente, la razón de ser de la iglesia es Cristo. Y gente redimida, que viene a adorar a Dios. Hermano, ¿cómo puede uno entrar a la iglesia, adorar a Dios y salir para la taberna del frente? No es posible, no es. Dios no admite ese culto. Porque mire que cuando el pueblo de Israel empezó así, fueron desechados por Dios. Su actitud, ni siquiera Dios los tuvo que descalificar, ellos mismos se descalificaron. Hablemos de cómo Dios restaura entonces el plan de Él en el hombre. Porque vimos cómo Satanás quiso dañar ese propósito de Dios. Lo primero es que hay que entender que todos los seres humanos necesitamos salvación. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en la tradición? ¿Qué nos enseñaban? Todos somos hijos de Dios. Por eso. Pero entonces todos somos hijos de Dios. No, todos los que nos congregamos en una iglesia cristiana somos hijos de Dios. Aunque tengamos la credencial de la iglesia. No. Entonces somos hijos de ¿quién? Todos los seres humanos, todos necesitamos salvación. Y yo escucho cristianos dicen, oiga, ese hombre es tan bueno, lo único que le falta es aceptar a Cristo. No es bueno, lo único que le falta es todo, porque sin Cristo no somos nada. El que no aceptó a Cristo en su vida se condenó al morir. Entonces está el dilema, hermano, y si se está por allá muriendo y ya la sangre está acá. Yo me le arrimé y le dije, en el nombre de Jesús, reciba a Jesús, Señor, aquí te entrego esta vida. Él se fue para el cielo. ¿Cuál cielo, hermano? Anderson, no sé cuándo estaba en el mundo y lo estaban torturando y ya medio muerto, le dio tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento y voy a cambiar de vida. Y a la media hora después de que lo soltaron, ¿dónde estaba? Rumbeando y tirando perico y todas las cosas. Porque uno en el momento del peligro, ¡ay! Pero eso no significa, porque el corazón arrepentido es otro. Entonces eso de que se está muriendo y oro por él y que se salvó, solo Dios y él. Pero lo más factible es que uno no lo pueda recibir, uno tiene que caminar con el Señor.
Vivir con el Señor, porque no podemos esperar hasta el último momento porque no sabemos. Yo no arriesgo eso. Mi esposa da un ejemplo tremendo. Había en un programa de televisión un ateo y un pastor cristiano. Y el ateo le decía, no, que ustedes engañados, que no hagamos esto, que lo otro. Y si de pronto ustedes se mueren y se dan cuenta que el cielo no existe, ¿qué? No, yo sigo siendo ateo. Entonces el pastor lo miró y se reía porque uno sabe que Dios está con nosotros y la realidad de la palabra. Pero el pastor le dijo, supongamos que usted y yo morimos. Y a la hora de morir te diste cuenta que el cielo existe. Tú viviste una vida que no te salvó. Y yo viví una vida que me salvó. Que no existe el cielo, de todos modos yo viví como si fuera para el cielo. Pero si existiera el cielo, ¿en dónde quedará su filosofía y su vida? Y así terminó el programa. Porque hermano, el cielo es una realidad, pero él quería confrontarlo y decirle, oiga, cuidado. Recuerden que todos los seres humanos nacimos después de Adán y Eva con la naturaleza pecaminosa. Dice la Escritura, por cuanto todos los seres humanos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 se nos va a decir que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán. Y que como resultado de esa muerte, vino la muerte. Y de ahí, entonces, la muerte pasó a todos los hombres. Y dice también, por cuanto todos los seres humanos pecaron, o viven en el pecado, vivíamos en el pecado. O sea que Adán infectó a todos los seres humanos. Y todos vinimos con esa naturaleza. En la práctica, está diciendo por allá en Isaías 53:6, todos se desviaron como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces por eso Romanos 3:23, como decía ahora, todos entramos en ese estado de pecado. Pero fuimos pecadores no solo por naturaleza, porque eso sería la excusa de alguno. Ah, no, la culpa es de Dios. Yo nací, yo ya nací así. Dios es culpable. Imagine, yo no fui ni Adán ni Eva y ellos pecaron y me echaron ese guante a mí. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Podría ser la disculpa de alguien o no? Cierto que suena como lógico. El problema es que no solamente nosotros pecamos de esa manera, por naturaleza, sino que nosotros elegimos vivir en el pecado. Entonces no solamente por naturaleza somos pecadores, sino también somos pecadores por elección. Y elección práctica. Y todos hemos cometido en nuestra vida pecado. Escogimos nuestros propios caminos. Y el problema es que ya después de que nosotros hemos engendrado el pecado, estamos bajo muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la consecuencia del pecado. Uno trabaja y le pagan. La paga de mi salario esta semana es de acuerdo a las horas que trabajé y a lo acordado, tantos. Pues la Biblia dice, la paga del pecado también es que, ¿cómo le pagan a uno con la paga? ¿Cuál es la paga del pecado? La consecuencia del pecado. La paga del pecado, entonces, es muerte. La única manera de yo apartarme de la muerte es ser rescatados por Dios. Me estoy hablando de lo básico, pero lo básico nos está enseñando lo práctico. Y cuando estamos entonces en ese sentido, Dios quiere transformar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesús, el Cristo, Señor nuestro. ¿Cuánto valió su salvación, hermana? La salvación mía tuvo un costo. El costo fue que Jesús murió por mí. ¿Lo pagué yo? Si no lo pagué yo, sino que lo pagó Él. ¿Quién pasa a ser el dueño de nuestra vida? ¿A quién nos debemos? Debería serlo. Pero Cristo murió por todos y lo único que la gente necesita para que haga efectivo su muerte por nosotros es que aceptar lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué tal si no lo aceptamos? Hermano, porque es que aceptar la muerte de Cristo o aceptar a Cristo no es decirle yo te acepto, claro, hacerle, ya te acepté. Y salgo yo a la calle y vivo como se me viene a la cabeza. Ah, no, es que Él murió por mí, entonces ya no vivo yo. Él murió por mí, yo me debo a Él, debo vivir para Él. Ah, no, ¿cómo así? Eso está muy tremendo, yo no. Entonces no aceptaste la obra de Cristo en tu vida, no estás dispuesto a morir. Porque sí, la salvación es un regalo, pero hay que vivir con las condiciones que Él coloca. Humanamente uno no es capaz de vivir así. Necesitaría que el poder de Dios en nosotros nos transforme. Como el juez es recto, entonces Él me culpa a mí y yo debo pagar. Pero cuando alguien viene y paga por mí, entonces yo quedo en deuda con la persona que lo hizo. La que Ezequiel dice por allá en el capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare ciertamente morirá. La muerte
en todo el contexto bíblico, nos va a mostrar que es una separación. La muerte física es una separación del cuerpo y del alma. La muerte espiritual es una separación del alma nuestra con Dios. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura algo que habla de la redención, es algo especial. Cuando hablamos de redención es como recuperar. Como cuando yo empeño algo y yo tengo que, para volver a recuperar eso, redimir la prenda, o sea que tengo que pagarle a la persona a la que le entregué la prenda para poderla recuperar. Entonces la redención es la gracia de Dios actuando a favor mío. Entonces por eso dice Colosenses 1 del 12 al 14, está siempre agradecidos al Padre Celestial. Él ha preparado muchas cosas maravillosas para su pueblo, estoy leyendo una versión antigua, que camina en luz y nos ha hecho capaces de temerlas todas. Y el versículo 14 dice, el Padre lo hizo así, liberándonos del poder de la oscuridad y llevándonos al reino de su amado Hijo, Jesucristo, si hemos sido redimidos, comprados y devueltos por su sangre. En Jesús tenemos verdaderamente el perdón por nuestros pecados. O sea, está diciendo, fuimos comprados por Dios. Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros, que Él hizo la obra. Por eso no en vano el Señor cuando dice de tal manera Dios nos amó, de tal manera, o sea, qué cosa tan tremenda, inmensamente, que dio a su único Hijo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para recibir la redención según el texto bíblico de Juan 3:16? Para que todo aquel que a Él le crea, que en Él crea. ¿Y usted qué cree que está diciendo ahí de creer? ¿Qué sabe? No cree querer, uno cree muchas cosas. ¿Qué evidencia que tiene? Ese creer es creerle. Cuando yo creo a las palabras de Cristo y entiendo la doctrina de Cristo y entiendo que Él me ha redimido del pecado, que me cambia y me transforma, es porque fui redimido. El que recibió a Cristo y sigue viviendo en el mundo no ha sido redimido, porque es rescatado de la vana manera de vivir, porque es rescatado del pecado, porque es rescatado de una naturaleza que me lleva a tener una vida en el pecado. Entonces ya tendríamos que hablar acerca de la restauración que Dios hace en nuestras vidas, que es colocar las cosas de Dios, y eso se efectúa a través de yo haber sido redimido o rescatado por Dios. Dios nos dio a su Hijo, es un don inefable según lo que la Sagrada Escritura nos muestra. Y la Biblia dice que Cristo fue elegido antes de que el mundo fuera hecho para hacer una obra en nosotros. En 1 Pedro 1:20 dice que Dios pagó un precio para salvarnos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Y dice que no fuimos redimidos con oro o con plata, que son cosas perecederas, sino que fuimos comprados o recuperados, si podríamos decir así, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero puro o sin mancha. ¿Qué es restaurar? Traer la naturaleza a algo que era antes. Nosotros somos restaurados a la naturaleza adánica, pues del primer Adán antes de caer. Y por eso Romanos 5 va a hacer la comparación entre Cristo y Adán. Ahora, cuando la redención se dio a nosotros, fuimos recuperados. Mire que cuando Él le habla a la serpiente, le dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales. Y entonces habla de la simiente de la serpiente y de la serpiente de la mujer, que es Jesús. El que heriría la serpiente en el calcañal, pero que Dios iba a herir a la serpiente, a Satanás, en la cabeza. Uno habla de herir al hombre en el talón. Cuando nosotros fuimos heridos en el talón, caminamos mal. Entonces el ser humano nunca anduvo bien. Pero cuando Dios restaura, ¿qué hará el hombre con la serpiente? ¿En dónde herirá a la serpiente? ¿Y con qué herirá el hombre a la serpiente? En la cabeza. ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén? Hablando de esa parte física, el talón. ¿Quién heriría a la serpiente? Cristo. La naturaleza que ha vuelto a nosotros, el hombre que vuelve otra vez a la naturaleza como Dios lo había hecho, heriría a la serpiente en la cabeza. Cristo fue el que recuperó por nosotros esa naturaleza, si podemos decirle así, el calcañal, para herir a la serpiente en la cabeza. Él nos restauró y dio a la serpiente en la cabeza. Pero a nosotros nos corresponde algo: aceptar el regalo de Dios. Pero aceptarlo no es de boca, aceptarlo es morir a lo que somos. No lo decía ahora, ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. ¿Sabía que en la salvación hay dos partes? Está la parte de Dios, que es el que ofrece la salvación, tiene autoridad para darnos la salvación.
tiene autoridad para restaurar nuestras vidas, transformarnos y cambiarnos, pero la parte nuestra es recibir la salvación, la parte nuestra es caminar hacia el Señor, la parte nuestra es recibir lo que Dios nos ha dado, la parte nuestra es andar en obediencia a lo que Dios ha querido dar. Entonces, cuando nos hemos recibido eso, viene una conversión, o sea, nos convertimos, nos transformamos, nos restaura Dios, esa naturaleza de Él, y nosotros pasamos a ser imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. Entre más se parezca usted a Cristo, más ha restaurado Dios la naturaleza divina de Él, pues no se identifica con nosotros. Es posible que un cristiano le hieran aquí, ponga la otra. ¿Está usted dispuesto? Pero en la vida práctica, ¿cierto que hay veces que no? Es tremendo, porque realmente hoy nos damos cuenta que nos falta. Yo personalmente creo que me falta, que a veces se me puede. Quiero ser transformado, y les aseguro que el día que yo diga, ya fui transformado, ¿se acuerdan del ejemplo de la arepa? Ya soy arepa. Entonces, nos seamos transformados, lleguemos allá, a la altura y la hechura y la plenitud de Cristo, ya es el momento de decirles, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, he terminado la obra, he acabado la fe, amén. Queremos llegar allá, no digan, no, te tengo 100 años para llegar. Cuidado, tenemos que estar preparados. Por allá me gusta Ezequiel 36, 27 que dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis caminos y guardéis mis leyes. O sea, Dios colocará de su espíritu en mi vida, y con el espíritu de Dios en mi vida, oh, gloria al Señor, voy a caminar como Él quiere que yo camine. Por allá también nos habla de una vida nueva, y por eso nos dice 1 Juan 5:11, esto es lo que sabemos, Dios nos ha dado vida eterna, y la vida está en su Hijo. También nos dice que nos dará un nombre nuevo. A mí ya no me pueden llamar César, ya me llaman cristiano. Pero también dice, seréis llamados por un nombre nuevo dado por la boca del Señor. Y en Hechos 11:26 dice que los discípulos fueron llamados por primera vez en Antioquía, Cristos chiquitos, cristianos. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas de atrás murieron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios dice que nos dará un corazón nuevo y colocará un espíritu nuevo dentro de nosotros. La Biblia habla que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente a través de la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces ahí es donde dice, y les daré autoridad. Es que la autoridad no viene porque yo soy la autoridad aquí, no. La autoridad la da la palabra en nuestras vidas. Y también dice que Dios nos ha dado una familia nueva, porque Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno que en esta noche, al haber meditado en su palabra, usted y yo cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor, Señor, honestamente te necesito, me hace falta que me transformes. Todavía soy muy humano. Todavía hay cosas en mi vida que sé que a ti no te agradan. Más, a veces siento vergüenza de ti. Pero gracias que estás tratando con nuestros corazones. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.